Yo no sé si os pasará a vosotros lo que me pasa a mí, que es que yo alimentadores de 12 voltios, pues la verdad es que no es que tenga muchos. Tengo, pero bueno, no tengo muchos. Sin embargo, alimentadores de 5 voltios de smartphone tengo a patadas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal. Estáis viendo el extensamente conocido termostato W1209. Este es un termostato, voy a quitarle la sonda, esta es la sonda de temperatura. Y este es un termostato que, bueno, la verdad es que realmente está muy bien, porque puedes programar las temperaturas para que salte, conecte o desconecte el dispositivo que tú quieras. Y bueno, pues la verdad es que está bastante bien. Lo que el inconveniente, que no es un inconveniente, pero bueno, yo no sé si os pasará a vosotros lo que me pasa a mí, que es que yo alimentadores de 12 voltios, pues la verdad es que no es que tenga muchos. Tengo, pero bueno, no tengo muchos. Sin embargo, alimentadores de 5 voltios de smartphone tengo a patadas. Porque al final se van acumulando, los vas teniendo ahí y bueno, pues al final los vas teniendo por todos los lados. Entonces, he pensado que si veis el diagrama de este termostato, pues bueno, no llego a entender exactamente por qué han elegido 12 voltios cuando perfectamente podríamos alimentarlo con 5 voltios. De hecho, este componente que veis aquí es un regulador de voltaje que lo que hace es que los 12 voltios que le entran los convierte en 5 voltios para luego poder alimentar este pequeño microprocesador que es el que se encarga de todos los parámetros de temperatura y demás a elegir. Entonces directamente podríamos alimentarlo en vez de con 12 con 5 voltios. Eso sí, este relé que es de 12 voltios tendríamos que cambiarlo por uno de 5 voltios y que tenga exactamente el mismo patillaje que tiene el que viene ya de serie con la placa. Aparte de eso, pues luego simplemente tendríamos que o bien quitar el regulador y puentear la entrada y la salida, o directamente puentear la entrada de voltaje del termostato y ponerlo en el pin de salida del regulador, de tal manera que cuando lo alimentemos con 5 voltios directamente los 5 voltios van a pasar a alimentar todo el microprocesador y el resto, y el relé al ser de 5 voltios nos va a funcionar perfectamente. Así que bueno, pues vamos a ver cómo hacemos esta modificación y de esta manera poder aprovechar la cantidad de alimentadores de 5 voltios que se acaban acumulando por casa. Bueno, pues podéis ver, ya está montado el de 5 voltios y ahora ya simplemente sería puentear la patilla número 3 y la número 2. La número 3 es la entrada de voltaje y la número 2 es la salida de voltaje. Como ya solo va a ir alimentado con 5 voltios, se puede puentear. O si queremos quitar el componente, pues también. Y podemos aprovechar el componente para algún otro proyecto que queramos. Ya estaría puenteado y ahora ya podríamos alimentarlo con 5 voltios. Enchufo. Le doy.
Algo que no había tenido en cuenta es que la entrada de voltaje pasa por un diodo, ¿vale? Que simplemente para evitar, es un diodo de protección para evitar la contrapolaridad. Entonces, claro, al final ese diodo tiene una pequeña caída. ¿Qué ocurre? Que cuando pasamos por la entrada normal, la caída de tensión en el diodo hace que el voltaje baje, y por lo tanto al final el microprocesador, al tener un voltaje por debajo de los 5 voltios, del orden a lo mejor estará entre los 4,2 y 4,5 voltios, no hace que funcione bien. Entonces esto es sencillo: o bien quitamos el diodo y puenteamos, o directamente podemos soldar aquí, que sería la salida de 5 voltios del regulador de voltaje. Podríamos soldarlo ahí y ya estaría solucionado. Ya que tenemos el soldador encendido, pues vamos a hacerlo de esa manera. Bueno, pues ya una vez solucionado el problema, pensad que lo estoy haciendo con el diagrama de memoria, lo estoy haciendo de memoria y no tengo el diagrama ahora mismo enfrente, entonces no me acordaba de lo del diodo, pero bueno, he caído rápido y nada. Lo que voy a ver ahora es qué hago, si puenteo el diodo o por el contrario dejo la alimentación aquí. La verdad es que casi me parece mejor dejar la alimentación aquí, porque de esta manera la alimentación la alejo de estos contactos, de estos dos contactos que son los del relé. Entonces, si aquí estamos alimentando o queremos poner alimentación de 230 voltios, pues bueno, cuanto más alejado esté la alimentación de corriente continua, pues casi mejor. Así que seguramente lo deje ahí. Bueno, pues hora de probarlo. Ahí lo tenéis, ya con las conexiones. Y este es el cargador que voy a utilizar. Un cargador de 5 voltios, 1 amperio. Vale, pues vamos a enchufarlo. Vale. Le doy. Y ahí está. Está marcando ahora mismo 23,8 grados y es 26,2 grados la referencia. Quiere decirse que cuando llegue a 26,2 grados se desconectará el relé y se apagará. Vamos a subir. ,7, 8, 26 y ahí está. Ahí se ha apagado ya y bueno, ahora debería de bajar la temperatura y cuando llegue por debajo de 24,2 grados se conectará otra vez, puesto que tengo 2 grados de histéresis configurado. Así que bueno, pues ya veis que está funcionando perfectamente con un cargador de 5 voltios. Y bueno, pues es una manera de poder aprovechar todos esos cargadores que tenemos almacenados en los cajones. Y este dispositivo, este termostato, que es bastante útil, pues bueno, lo hemos podido modificar para que funcione sin ningún tipo de problema con 5 voltios. Bueno, pues nada, como siempre, espero que el vídeo os haya gustado, que podáis sacar ideas para vuestros propios proyectos y nada, nos vemos en el próximo vídeo, cuidaros mucho, hasta la próxima.